Tuvimos que hacerle una cesárea de emergencia porque hubo un prolapso de cordón y los latidos del corazón de la nena le disminuyeron y se le cortó el oxígeno. O sea, ahora mismo nosotros la tenemos ahora a ella, la tuvimos que poner en una incubadora y le tuvimos que meter oxígeno artificial para que su cerebro se acuerde que tiene que respirar. ¿Sabes? Inmediatamente a mí me dicen oxígeno artificial, yo, pues, está muerta. Fluya. ¿Sabes? La nena cuando que yo la veo en la incubadora, ya yo le levantó las manos, se le caían los piecitos, no lo podía sostener, ¿sabes? No hacía nada. Pues yo pues la miro y empiezo a llorar y le digo, Dios mío, tú me prometiste a mí que yo iba a tener hijos bendecidos, ¿sabes? Y cuando él me dice, es que hubo un tiroteo y que mataron a Gandhi, que es mi primo. Y yo, ¿verdad? Para mí eso fue, yo me volví loca, yo no reaccionaba. Yo llego al lugar, lo mataron en el mismo parque, del mismo barrio donde siempre nos criamos. Y pasa, después que pasa todo el suceso de que lo matan, volvió esa rebeldía otra vez a mí. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué tú permitiste que me mataran a él? Si él era un hombre hecho y derecho, que trabajaba, que no bregaba en la calle. Y siento una voz en mi corazón que me dice, va a morir. Y no lo podía entender, pero yo no me podía correr el chance de que mi mamá se perdiera. Y recuerdo que tomé la mano de mi mamá y le dije, mami, porque mi mamá no le servía al Señor, le servía a otra religión. Y le tomé la mano a mi mamá y le dije, mami, tú no te puedes ir sin salvación. Tú tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Y ella me asentó con su cabeza y hizo una oración sencilla. A veces creemos que tenemos que hacer una oración elaborada, es sencilla de corazón. Hice una oración sencilla y mi mamá murió. Del fallecimiento de mi mamá. Y me preguntan, ¿su mamá estuvo lúcida? ¿Su mamá perdió el conocimiento en algún momento? Y yo digo, no, mi mamá estuvo lúcida hasta la 1:44 de la madrugada. Porque incluso ya hizo profesión de fe, así mismo lo digo, me dice, ¿estás segura? Y vuelvo y me pregunta, ¿estás segura? Y yo digo, sí, mi mamá estaba lúcida. Me dice, es que es imposible. La persona que yo le acabo de hacer la autopsia, ella sufrió una contusión fulminante en la parte del cerebro. Partió cervicales, lumbares, partió 6 costillas, perforó pulmón, su esternón, su clavícula estaban pulverizadas, su cadera estaba partida, su rodilla partida. O sea, la persona que yo tengo aquí murió en el instante del accidente. Esto es De Frente con Dios Podcast. Este hermano Yamil tiene un testimonio bien poderoso. Amén. Siempre al lado de un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. Yo creo siempre lo que es la unidad familiar. Por eso invitamos a los dos en esta hora también, ¿verdad? Para que nos testimonien de las grandes cosas que ha hecho el Señor. Tiene una palabra, así que dejemos el micrófono para que tú fluyas ahí, papito. Pues mira, ¿qué les puedo decir? Gracias al Señor, ¿verdad? Como dije ahorita, por la misericordia de Dios estamos aquí y no todo el tiempo estuvimos sirviéndole al Señor. Yo llegué en un momento de crisis donde atravesé una depresión y no conocía, me habían presentado a Dios, ¿verdad? Pero no lo conocía de la manera que lo conozco ahora. Y luego de eso, pues, consulté diferentes religiones, por decirlo así. Buscaste distintas opciones. Busqué salir de esa depresión. Distintas opciones hasta que una amiga me invitó a un retiro cristiano por primera vez y desde ese entonces pude entender lo maravilloso que es el Señor. Okay. Y nada, quiero compartirles algo con ustedes aquí que se encuentra en Isaías 41:10 y dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esta palabra es interesante porque esta palabra llega en un momento donde Israel estaba pasando por una situación difícil, específicamente cuando habían sido despojados de sus tierras, Jerusalén y el templo pues habían sido destruidos y ellos habían sido llevados cautivos por el rey Nabucodonosor, ¿verdad?
Y es en ese mismo escenario donde ellos tenían miedo, donde ellos tenían incertidumbre por lo que iba a pasar en el futuro, que llegue esta palabra, donde Dios les recuerda a ellos al Dios que ellos le servían. Y esta palabra, pues, me llega porque en un momento dado de mi vida yo estaba así. Yo había pasado uno de los momentos más difíciles de mi vida, que fue en el año 2017. Un momento donde no aguanté la situación por la que yo estaba pasando y comencé a tratar de buscar justicia por mis propias fuerzas. Okay. Donde empecé a buscar, tratar de hacer las cosas a mi manera para mejorar, y lo que hacía era sumergirme cada día más en un hoyo. Pensando también, como decía el hermano Johnny ahorita, que por las cosas que había hecho, pensaba que Dios hasta me había desechado y Que ya no había remedio. ya no había break para mí. Wow, es la gente que esa palabra es poderosa. Dice en Isaías, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy Dios que te esfuerce. O sea que la palabra no temas aparece 366 veces en la Biblia. Amén. Y los otros días meditaba en eso porque sabe que cada 4 años, creo que febrero tiene un día más. Para cada día hay un no tema. Algo que siempre que Dios le dijo, ¿verdad? Al pueblo, no temas porque siempre tenga temor. Y siempre que Dios le dice a alguien no temas porque no tiene temor, ¿verdad? Amén. Y qué bueno que en ese momento difícil que nos llega a nuestra vida, que buscamos tratar de llenar ese vacío, como tú dices, en diferentes religiones, en diferentes lugares. Nos vamos a Jesús, no nos queremos ir de ahí. Hoy, y esa palabra, pues, tiene 2 cumplimientos, ¿sabes? Porque uno fue el histórico, que fue cuando pues liberaron a Israel, ¿verdad? Cuando Dios levanta a Ciro y Ciro pues, le da la verde, como dice, decretan que vuelvan a su tierra y reconstruyan el templo. Pero aunque Dios le dio esta promesa a Israel, también es una promesa para cada creyente en un momento difícil, porque Sí. esta promesa revela el carácter de Dios. Porque cuando dice no temas, te está hablando de eso mismo: no tengas miedo, ten confianza plena en mí. Es lo que Dios está diciendo ahí. Cuando te dice yo estoy contigo, habla de su presencia. Y cuando habla de te sustentaré, esa es su promesa de que Él va a estar ahí sustentándote, dándote lo que tú necesitas en el momento difícil. Qué poderoso. Algo que me llama la atención de esa palabra, Eri Yamil, es que, mira, cuando Dios usa a rey Ciro, Dios habló antes de que él estuviera en el trono, decía, a mi siervo Ciro. Y Ciro era un rey pagano. O sea que Dios usa a quien él quiera usar. Aún el diablo es el diablo de Dios, ¿sabes eso? Sí. Válgame, Daniel, esto aquí. Sí, eso es. Alaba, porque eso los religiosos no pueden entender eso. Amén. Porque nos decían una cosa. Arréglelo, que coge ese corte. Alaba la gloria. Alaba la gloria de Jehová en esta hora. O sea que Dios utiliza a quien Dios quiera utilizar para bendecir tu vida. Mira, y Dios usó al rey Ciro para darle luz verde, como tú dijiste, al pueblo de Israel, para sacarlo de esa esclavitud. Qué bueno que Dios permitió ese momento difícil en tu vida para que, mira, porque si no hubiera sido quizás por ese momento difícil, no estuvieras aquí ahora sirviendo al Señor. Bendita Joven, hermoso, con buen trabajo, una hermosa familia. El mundo ofrece muchas cosas por ahí, son pasajeras, momentáneas, pero se goza. I'm sorry for you. ¿Por qué tú crees que hay tanta gente en el mundo? Pero hay gente que dice, no, Es bien, más fácil. a mí, yo escucho gente, no, a mí el mundo no me llama la atención, a mí no, mire, yo no tengo lucha. Le digo, pues váyase para el cielo. Porque yo estamos aquí Eso con es diario, batallas. eso es todos los días que uno tiene esas luchas, esas batallas. Esa estudia, papi, estudia. Y pues en ese proceso, pues me aparté. Mira, esa es la peor decisión que una persona puede tomar, y es apartarse del camino del Señor, y apartarse de las experiencias que tú has tenido con el Señor, después de tú conocer a Dios, experimentar lo maravilloso que es. Después que yo experimenté que Él sanó a mi hija, ¿sabes? Contestó cada una de mis peticiones en este momento en específico. Pues no aguanté, y digo no aguanté porque llevaba un tiempo también que estaba descuidado en la oración. Porque cuando tú no aguantas y tú tomas esa decisión de apartarte, es porque tú estás descuidando esa fuente de alimento que la encontramos en Jesucristo. No Pues puede mira, dejar. en septiembre 17 del 2009, ese día pues a llevar a mi esposa
para el hospital. Pues le iban a hacer, iba a hacer todo pues un parto normal. Y cuando pues pasa el proceso, que está, ¿verdad?, haciendo ese parto normal, pues se tardaron demasiadas horas. Y ahí cuando pues estoy arriba, sale la pediatra neuróloga y me dice, mira papá, pasa por aquí, queremos hablar contigo. Tuvimos una complicación con el embarazo de tu esposa. Todo estaba haciendo parto normal, pero tuvimos que hacerle una cesárea de emergencia porque hubo un prolapso de cordón y los latidos del corazón de la nena le disminuyeron y se le cortó el oxígeno. Entonces ahora mismo nosotros la tenemos ahora a ella, la tuvimos que poner en una incubadora y le tuvimos que meter oxígeno artificial para que su cerebro se acuerde que tiene que respirar. ¿Sabes? Inmediatamente a mí me dicen oxígeno artificial, yo, pues, está muerta. ¿Sabes? La nena no está respirando por ella misma. ¿Y tu esposa sabía eso en ese momento o ella estaba así? No, ella estaba sedada allí. No, más convulsó en ese momento también. Tras que nació, ¿verdad? Con esa situación, convulsó. Sí, pero ella convulsa luego que ella empieza a recibir Esa es la mayor. la mayor Yamileisi. Cuando yo entro, que me llevan para allá, que yo la veo en esa incubadora, yo empiezo a levantarle las manos. Mira, si me emociono, disculpen, pero yo siempre lloro cada vez que cuento esto. Aquí es válido. Aquí es válido. No, yo saco el corte después, tranquilo. Pero es válido, es válido. Las 5 adicional por eso. Pero, Fluya. cuando que yo la veo en la incubadora, Yacho le levantó las manos, se le caían los piecitos, no lo podía sostener, ¿sabes? No hacía nada. Pues yo pues la miro y empiezo a llorar y le digo, Dios mío, tú me prometiste a mí que yo iba a tener hijos bendecidos, ¿sabes? Uno siempre espera con ansia ese primer hijo que tú dices, Señor, para jugar con él, verlo crecer, tantas cosas. Entonces, cuando te enteras de una noticia así, tú sientes que todo cambia. Y te invade la angustia, el miedo. Y recuerdo, es que te lo digo, me emociono. Que yo salgo de allí y yo me encierro en el cuarto. O sea, le explico a mi suegra lo que estaba pasando y le digo, pero me voy porque yo voy a buscar al que la va a levantar, le digo. Y me encerré en un cuarto. Y me acuerdo que me encierro en el cuarto y comienzo a orarle a Dios por la palabra. Porque dice la palabra que a veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos para los deleites y para los placeres. Pero yo le decía, Señor, a mí no me interesa lo que diga el médico, el neurólogo aquí. La última palabra la tienes tú. Y no la última, la única, porque ya él había dicho que eso era pasajero, que había sanidad. Entonces, pues empiezo a orar y comienzo a clamar a Dios, comienzo a clamar a Dios. Cuando llevo como algunos 15, 20 minutos orando, yo recibo una llamada de mi suegra que me dice, Yamil, la nena está respirando ya por ella misma. Y ahí me volví loco y empecé a coger por toda esa carretera de frente a casa de mami en Franque gritando, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Luego de eso, convulsó más de 70 veces. Empieza a convulsar más de 70 veces porque al no tener oxígeno y eso, pues le llegaron esas complicaciones, me la tenían sedada por las convulsiones y pues me la refieren a un pediatra del desarrollo, me la refieren a un pediatra neurólogo, pediátrico, y estuvo sus primeras 2 semanas, ella estuvo en una incubadora. O sea, cada vez que yo iba a verla, pues están los matafé, como yo le digo, los matafé. Siempre está. Llegaban esas enfermeras y me decían, ay papá, hoy no ha hecho nada, se ha quedado ahí. Y yo le dije, mira, si Dios me la levantó de los muertos, Dios la va a sacar de aquí con bien. Y mientras seguían pasando los días, pues seguía creyendo lo que Dios iba a hacer. Y no es hasta que le dan de alta que yo voy por primera vez al pediatra del desarrollo que yo pego a hablar con la especialista y ella me dice, wow, el cuadro de esta nena es bien malo. Pues le llevamos copia del récord y pues no me habían explicado bien en qué estado había nacido la nena. Entonces ella me está explicando que los niños los evalúan en una escala del 1 al 10 para ver cómo salieron y la nena mía había nacido en 0. Y pues me habían dicho que iba a tener problemas pues, neurológicos, podía tener problemas en su desarrollo. Y mira, para la gloria del Señor, esa nena antes del año caminó,
Esa nena antes del año habló. Ella ni gateó. Ella un día se paró y siguió caminando. Oh my God. Y mientras seguía pasando los meses, le dieron de alta de todo. Hoy día tiene 16 años, una nena completamente sana, con unos dones y talentos, ¿verdad? Que papá Dios se los dio y para la gloria del Señor está sirviendo a papá Dios a sus 16 añitos. Una líder. Yo obviamente estaba sedada porque me tuvieron que hacer cesárea de emergencia. Cuando cuando ya despierto, pues que me explican todo. Pues fue bien difícil llegar al cuarto y ver a tu hija que no se mueve, que no llora, que nada. Entonces tú llegas a un lugar donde ves tantos niños llorando, gritando a sus mamás. Entonces fue bien difícil ver ese panorama, pero en medio de todas esas cosas nos agarramos del Señor, nos agarramos de Dios, que Dios lo iba a hacer, que Dios lo iba a hacer, que Dios lo iba a hacer. Hubieron días donde, pues como decía mi esposo, que venían los matafé, que te daban una palabra negativa y ver que nos agarramos de él y que Dios lo hizo, realmente tengo que darle la gloria al Señor. Tengo que darle la gloria al Señor de lo que Él ha hecho, de lo que Él hizo y cómo es que fuimos viendo que aunque nos dijeron que iban a tener problemas en el desarrollo, ya podía ser del habla, del caminar, en cualquier parte por faltarle oxígeno. Eso podía afectar cualquier parte motora de su vida. Y ver cómo Dios se glorificó de una manera extraordinaria en su vida. Desde niña siempre cantaba. Wow. Desde niña siempre estaba cantando coritos. Ella cuando niña hacía como que danzaba. Siempre estaba bien activa, siempre bien dispuesta para la gloria del Señor. Desde niña la hemos instruido y siempre ha participado en todo. En todo. Ya ha llegado al punto donde ha llegado hasta predicar. Ya pues canta, toca. Ha salido en los dramas, en todo lo que Dios le ha puesto para la gloria del Señor, ella ha funcionado. Es una niña con temor de Dios, es una niña que ella ama al Señor, y ha tenido experiencias. El Señor le permitió ser bautizada con el Espíritu Santo a los 9 años. Wow, y Dios ha ido transformando su vida de una manera bien especial. Y sigue fluyendo. Bueno, y después de todo eso, tomaste la decisión, ¿verdad? Después de muchas después cosas. Después de eso, te descarriaste, hiciste como Pedro, te fuiste para la barca, buscaste la red. Y volví a buscar la red después de yo. Mira, incluso la casa que yo tengo ahora mismo, eso es una petición también contestada de parte de Dios. Mira, tantas cosas que Dios hizo. Pero ¿qué pasa? Pues uno tiene que mantener una vida de oración, de búsqueda continua. El trabajo, cuando yo le estoy pidiendo a Dios un trabajo, pues Dios me da el trabajo y me bendice con ese trabajo. Pero ¿qué pasa? Entonces empecé a dedicarle todo mi tiempo al trabajo y empecé a dedicar a descuidar el tiempo a Dios, que fue el que me dio el trabajo. Y ahí empecé pues a ir para atrás, poquito a poco alejándome, hasta que pues pasaron ciertas cosas donde pues tomé la decisión, como dije ahorita, de alejarme. Y en ese proceso que tomó la decisión de alejarme, mi corazón se empezó a enfriar de una manera. Yo siempre estaba ahí para darle la mano a las personas. Yo me acuerdo que cuando yo veía un deambulante en la calle, siempre me la acercaba, le daba una palabra de parte de Dios, me sentaba a comer con ellos en el piso, donde fuera. Y cuando yo empiezo a apartarme y empiezo a enfriarme, ya yo los veía y no les daba nada. Y les decía, váyanse a trabajar. Y un cambio completo, radical. De momento sentí que no amaba a mis hijas, que no amaba a mi familia. Y recuerdo que un día había tomado la decisión de irme. Y yo recuerdo que ya yo había hablado con mi hermano, le dije a mi hermano, mira papi, estoy pasando por unas situaciones, consígueme trabajo que me voy. Mi hermano vive en Chicago. Y pues él iba a hablar con su jefe.
Y me acuerdo que después de María, yo hablo con la nena, la mayor. Y pues le estoy diciendo a ella, mira mami, como ella es pues la más grandecita, papá se va de la casa, papá se va a ir porque tiene que ir a trabajar, pero se va para casa de tío Gaby. Ella comienza a llorar y me dice, papá, no te vayas, porque tú eres mi felicidad y donde tú estés, yo quiero estar. Y ella siempre que me hacía prometerle algo, tan pequeñita, me decía, papi, Pinky Promise, me decía. Y ella cogía y me decía, papi, Pinky Promise, que te vas a quedar con nosotras. Y eso a mí me apretó el corazón, me parató en el buen puertorriqueño. Y decido quedarme a darle una oportunidad a todas las cosas que estaban pasando. Y no es hasta que un día yo estoy en el sillón de mi casa y es algo que fue algo sobrenatural, que a lo mejor muchos dirán que estoy loco, muchos dirán que es mentira, pero fue algo que yo viví, y lo que nadie te puede quitar son las experiencias que tú vivas. Nadie te puede quitar lo que tú pasaste, porque tú lo viviste y tú estuviste ahí, tú sabes si es cierto o no es cierto. Y un día estoy acostado en el sillón de mi casa, viendo una película, en la sala. Y de momento es como si yo me hubiera salido de mi cuerpo. Yo no te puedo explicar, pastor. Y yo empiezo a mirarme a mí mismo. Me paré frente a mi mismo cuerpo y yo empiezo a mirarme. Pero empecé a mirarme por dentro. Y dentro de mi corazón ya yo veía que mi corazón se estaba poniendo negro y un montón de ramas cubriendo mi corazón. Y cuando caigo en tiempo me sacudo y ahí empiezo a clamar a Dios y le digo, Señor, no permitas que mi corazón se engrose. No permitas que mi corazón se ponga negro. Y ahí fue la primera vez como de ese tiempo que estuvo apartado que le pegué a decirle al Señor, ayúdame. Porque luego de eso empecé a tener pensamientos de quitarme la vida. Yo me sentía que no servía. Sentía que ya Dios se había olvidado de mí, que yo no era merecedor. Fue una etapa difícil porque yo crié a mis hijas en el Evangelio y mis hijas a mí nunca me habían visto haciendo otra cosa que no fuera ser un buen papá, un esposo, un buen proveedor y un hombre de verdad que las instruía en el camino. En esa etapa la nena me decía, papá, ¿qué pasa contigo que ya no estás yendo a la iglesia? ¿Qué pasa que ya no vas? Y pues me llegaron a ver consumiendo alcohol, me llegaron a ver verbalmente haciéndole daño a la misma familia. Y una versión completamente diferente de su papá. Pero en un momento dado decido ir a una iglesia y pasé al frente para que oraran por mí. Me hicieron el plan de salvación como para reconciliarme y eso, pero pues yo dije que no estaba listo, que solamente quería oración. Y pasaron como 2, 3 semanas, creo, un mes tal vez, y volví de nuevo. Pero ese día yo me siento en la banca, en la penúltima banca de aquella iglesia. Y yo comienzo a hablarle al Señor. Y en mi mente empiezo a decirle al Señor, Dios mío, si yo tengo oportunidad, déjame saber que yo tengo oportunidad, porque pues ya yo te fallé, me aparté, yo no sé si tenga break de nuevo. Y mientras yo le hablaba al Señor en mi mente, que nadie me estaba escuchando, el pastor que estaba predicando al frente pegaba a decir, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no sé para quién es esto, pero te puedo decir que todavía tienes oportunidad, en Dios. Y mientras sigo hablándole al Señor, el pastor contestando al frente. Y el pastor dice, mira, yo no sé, yo no puedo empezar a predicar. Estaban en el devocional. Y decía, yo no puedo empezar a predicar porque aquí Dios detuvo el culto por alguien. ¿Sabe? No puedo empezar a predicar. Y me acuerdo que
sigo orándole a Dios y el pastor dice, mira, no puedo, tengo que hacer un llamado. Y yo esperé que pasaran por lo menos 5 personas para no pasar yo primero. Y pasaron las personas, les ministraron, les oraron. Y cuando llega a mí que me pone la mano en el pecho, me dice, por ti yo detuve el culto. Qué lindo. Y ahí tomé el paso. Me reconcilié con el Señor. Perdón. Y ahí el predicador mira a mi esposa y le dice a mi esposa, como me lo pediste, te lo traje. Y de ahí para adelante, pues, seguimos caminando. Empiezo, ¿verdad?, a pedirle dirección al Señor, donde quería que yo, ¿verdad?, me congregara, porque si algo yo aprendí es a no moverme y a no tomar una decisión sin que el Señor, ¿verdad?, dirigiera a uno. Y en ese momento, pues, como estaba buscando de Dios nuevamente, pues, empecé a tomar de nuevo esa práctica, a decirle, Señor, ¿dónde voy? Y recuerdo que el hermano Tellín había pasado un episodio, no me acuerdo qué fue lo que le había dado a él, de salud, sé que era un episodio de salud. Y a Tellín yo lo quería muchísimo, lo quiero mucho. Y ese día yo recuerdo que vengo aquí a la iglesia y vi a Tellín, y me emocioné. Y dije, voy donde Tellín a darle un abrazo. Y cuando voy a darle un abrazo a Tellín comienza a gritarme en el oído, esta es tu casa, esta es tu casa, esta es tu casa. Y ahí yo entendí que esa era la confirmación que Dios me estaba dando. Y hasta este día, pues, estamos aquí en la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Barahona. Aparte de mis pastores, los considero mis amigos. A Johnny, Limari, de verdad que es un equipo extraordinario. Una iglesia comprometida con la obra del Señor, una iglesia llena de amor, donde yo les aseguro que el día que ustedes vengan aquí no van a salir igual, porque hay una palabra de parte de Dios para cada uno de ustedes, y para Dios no es nada imposible, para Dios no es nada imposible, y sea lo que ustedes estén atravesando, la situación que sea, hay un Dios atento al clamor de ustedes, un Dios atento para ayudarte en medio de la depresión, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad. ¿Sabes? Dios es tan bueno y Dios a nosotros lo único que nos hace es bien. Dios lo único a nosotros lo que nos hace es bien. Y Él lo único que espera es escucharte, porque Él es un caballero. Y a veces buscamos tantas cosas y tantos recursos en otros lados cuando tenemos el mayor de los recursos a nuestro alcance y lo dejamos para lo último. Eso es amén, aleluya. Hay un texto que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego no te quemarán, y la llama arderá en ti, y aunque verlo le seguimos al Señor, también vienen obstáculos. Creo que en una ocasión venías de trabajar y tuviste un accidente. ¿Me puedes testificar un poquito de eso? Yo me río porque de verdad, pastor, yo he tenido un sinnúmero de accidentes. En verdad, Dios le ha dado mucha oportunidad de vida. Del testimonio del accidente, ¿verdad? Me gustaría escuchar, aunque sea un poquito, de todo eso, pero de los labios de ella. Te explico la pregunta. Cuando te reconciliaste, dice que Dios le dijo, como me lo pediste, te lo traje. Exacto. Yo quisiera que ella ¿Cómo diga ella vivió ese momento? ¿Cómo tú esa etapa? Pégate al micrófono. Wow, pues yo creo que voy a llorar. Seguimos llorando. Válido. Creo que voy a llorar porque, ¿verdad? Dios ha sido fiel. Yo tengo que decir que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido bueno. Que yo que puedo testificar que me he agarrado de Dios. Ay, santo, mi alma te alaba. O sea, hay algo que el enemigo quiere destruir en la familia. En la familia. Y por la misericordia y la gracia del Señor me ha permitido tener una familia, un hogar que no tuve, y que ha sido Dios que nos ha ayudado a formarla, ha sido su dirección en todo momento. Mi esposo fue el que me invitó a la iglesia y comenzamos desde novio a visitar, y Dios nos ha ido encaminando. Y llevamos muchos años perseverando entre altas y bajas, descuidos, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor.
y siempre hemos estado juntos en el mismo caminar. Y obviamente ese cambio fue bien difícil, fue bien drástico. Y yo lo único que puedo testificar es que yo me agarré de Dios. Yo lo único que decía, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. Después que tú no me dejes a mí, con todo yo voy a poder. Después que tú estés, Amén. todo. Y esperar en Dios. Dios en ciertos momentos, recuerdo que yo creo que el tiempo que más oré fue en esa temporada. Realmente ese fue el tiempo que más oré, que más ayuné. Y pidiéndole a Dios mucha sabiduría para trabajar con Él, mucha sabiduría para guiar mi casa, para que me ayudara a ser una mujer sabia. Porque pues en nuestra humanidad queremos hacer muchas cosas, queremos tomar muchas decisiones, pero había una familia detrás. No es lo mismo, ¿verdad? Que uno esté soltera o que uno esté con el esposo y ya. Pues ya cuando tú tienes 2 hijos, tienes hijos detrás, pues lo piensas un poquito más. Y Dios me ayudó para poder encontrar las palabras. El momento del Señor se glorificó tanto que en diferentes lugares donde Él se paraba, el Señor le hablaba. Qué lindo. Donde quiera que Él, todos los días Él llegaba testificándome, me pasó esto. Estaba en tal lugar, porque pues en esos momentos pues Él salía. Él siempre ha estado conmigo, pero pues en esos momentos comenzó a salir. Yo me quedaba en casa con mis hijas y todos los días, Dios le hablaba. Diferentes personas, donde quiera que Él se paraba. El Señor, ¿verdad? En esa gracia y esa misericordia que lo alcanzó y me lo devolvió. Porque no... Tener una familia, ¿verdad? Es un trabajo, ¿verdad? Es un esfuerzo. Sí. Tantas cosas, ¿verdad? Que pasan en el mundo que quieren destruir, que ese es el propósito principal del enemigo, destruir la familia, y que poquito a poco se fuera destruyendo, pues era difícil, pero yo lo que puedo testificar es que yo me he agarrado de Dios. Eso es lo que puedo testificar, yo me he agarrado del Señor. Y el Señor me lo ha devuelto, gracias a Dios, está ahí perseverando conmigo. Estamos batallando juntos. Tomando forma. Dios ha ido sanando, Dios ha ido restaurando. Cada situación difícil ha sido para crecimiento. Amén. Cada situación difícil ha sido para crecimiento, para fortalecer nuestra relación, para fortalecer nuestro matrimonio. Que aunque a veces en los momentos difíciles queremos salir corriendo, pero cuando tú permaneces en medio del tiempo difícil y en medio de ese tiempo difícil, tú proclamas la palabra del Señor, el Señor lo hace. Es cuestión de esperar, perseverar en Él, y el Señor lo hace. Es que todo lo ha hecho Él. Todo lo ha hecho Él. Pero mucho que Mira, antes del accidente, ¿verdad? Dale. Es que hay un sancoche que me está llamando. Hay una... Es broma, Nos está llamando a los dos. Mira, pues hay un texto bíblico que dice que la mujer sabia edifica la casa y la necia con sus manos las destruye. Y yo se lo he dicho a ella, yo creo que todos los días, pero se lo voy a decir hoy aquí. Dale, papi, dale. Muy bien. Esto es primicia. Esto no está en otro podcast. Mira, ¿Cómo la punta, papi? yo estoy bien agradecido por la compañera que Dios me dio, que fuiste tú. Amén. Mi esposa, mi amada, ¿sabes? Todos los días me enamoro más de ti, te lo digo, todos los días. Todos los días siento que te amo más. Y yo doy gracias a Dios por la sabiduría que te dio. La Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, pero yo me quito el sombrero delante de mi esposa, porque
ella fue la cabeza del hogar esos años. Ella llevó una familia en los hombros, en oración, con sabiduría, y supo esperar en Dios y siguió creyéndole a Dios, no se rindió. Y hoy por hoy estamos aquí. Y si después de aquí hubiera un mundo como este, yo le pedí a Dios 1000 veces que me diera la misma mujer. Porque de verdad que... lo que vive! Wow. De verdad que... ella ha sido una mujer de verdad maravillosa, mi complemento. Y le doy la gloria a Dios y sé que vamos a seguir viendo todo lo que Dios ha prometido. Sabes que te amo con mi vida y vamos por más en el nombre de Jesús. Y hay un El llamado. año 12. 2012, el 13 de septiembre del 2012, pues yo y mi esposa pues habíamos quedado en que ella pues fuera a trabajar cuando pues la nena que está embarazada, ¿verdad? Cuando nuestra segunda hija pues estuviera ya en la escuela, pues para no dejarla cuidando con otras personas ni nada de eso. Y pues llegamos, como yo digo, a ese negocio. Pues yo trabajaba solito y yo trabajaba muchas horas, demasiado, trabajaba muchas horas. Y un día pues estuve 2 semanas trabajando desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche. Y ya cuando estaban casi las 2 semanas ya, estaba súper explotado, como uno dice. Pues ese día ella ya estaba a punto de parir, de dar a luz, ¿verdad? Y pues le digo a ella, mira, no te puedes quedar sola aquí en casa. Te voy a llevar a casa de mami para cualquier cosa, pues que salgan cogiendo contigo para allá, voy a estar trabajando. Pues la llevo y cuando llego a mi casa, estaba mi sobrino allí. Era la cama que nosotros usábamos para dormir. Y le digo a ella, pues nada, pues ni modo, pues llévame al trabajo y te quedas con el carro. Pues cuando yo voy saliendo, que ya me voy a ir, que ella me va a llevar, pues ahí salió papi y dice, mira, yo me voy ahora con tu mamá para una cita. Dile que se quede y duerma en el cuarto de nosotros para que a esta hora de la mañana no vaya para allá. Pues nada, se quedó en mi casa y cuando voy camino al trabajo, pues me quedé dormido. Me metí debajo de un vagón de la Holson. Y todavía yo tengo por ahí las fotos y el reportaje y eso de ese año. Y me metí debajo de un vagón de la Holson y el carro, la capota, la tenía casi en el baúl. Pasa que cuando yo como que de momento desperté y veo que voy para debajo del vagón, pues bajé mi cabeza para los pies donde van los pies del pasajero. Y quedé ahí pillado. Pero cuando se explotó una manguita de freno del trozo, pegó a sonar. Y a mí lo que me vino a la mente era que iba a explotar. Y salí yo solo por un pequeño agujero como así, como soy tan grande. Eso es lo bueno de ser grande. Yo ni menos. Me metí por ahí. No hay forma de salir por ahí. No sé cómo lo hizo. No había forma. Si hubiera atacado. No, y en ese momento pues salí de ahí y recuerdo que un policía salía de turno y bueno, vi el revolú, paró y se me paró al lado y me dice, mira, yo salí de turno ya, pero pues la persona que está allá adentro tiene que estar muerta, esto es fatal. Y tengo que, pues, me detuve y yo le dije, bueno, la persona soy yo. Y ahí el tipo, pues, tú sabes, la jerga de afuera. Y me dijo, ¿cómo tú saliste de ahí? Y yo le dije, no sé, habrá sido Dios. Y por lo único que yo de verdad lloré fue porque 4 días después nacía la nena y la iba a poder conocer. Wow, Sí. Dios mío, la misericordia del Señor, ¿verdad? Que lo cuidó a él y la cuidó a ella con la Sí. nena, porque si hubiera Yo ido. iba, sí, yo iba y la mayor se hubiera quedado huérfana Eso es porque podíamos morirla ahí Ajá. todos. 2 semanas después hubo un accidente similar y el muchacho no tuvo la oportunidad que yo tuve y quedó decapitado y su cabeza cayó en el sillón de atrás. Oh my God.
Sí, es que no había forma. Literalmente, tú veías el carro y tú decías que literalmente fue Dios. Yo tengo las milagro, fotitos por ahí, un día las porque ponemos por ahí salió para que la incluso gente las hasta vea. está en internet, las imágenes están en internet, las pueden buscar, accidente del 13 de septiembre del 2012. Dice Eric Rivera, vivo de milagro. milagro, Y sale el reportaje. Yo creo que Dios le ha dado muchas oportunidades a él de vida. Lo ha librado mucho. No, de verdad he tenido muchos accidentes. Esa misericordia, Dios lo Me ama lo ha mucho. dejado ahí. Vemos, ¿verdad? Que contaste, ¿verdad? Que cuando viste ¿verdad? Que ibas para debajo del vagón, te doblaste. ¿Qué sentiste en ese momento que tú ibas a tener ese impacto y luego que tú te diste cuenta de que estabas vivo? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Pues mira, yo te voy a ser sincero, yo nunca asimilé y vi la gravedad de ese accidente. Hasta que, pues, como no me pasó nada, no lo asimilaba de verdad. Hasta que un día un primo mío, que él nos visita aquí de vez en cuando, lo conocemos por Mario. Él me dice, mira, yo estaba hablando porque es que no había manera de tú salir de ahí, Eri, ¿sabes? No hay manera. Yo estaba hablando con la hija mía y la hija mía me dijo, eso fue como si papá Dios lo hubiera sacado de ahí, pasó el accidente y volvió y lo puso. Y ahí como que caigo en cuenta y veo la gravedad del accidente porque la realidad no lo asimilé, a mí no me pasó nada. Simplemente pues unos que otro vidrio. Y como me quejé de dolor de pecho, parece que por el impacto, es que Dios es poderoso y Dios obra de una manera Lo que increíble. Dios hace que no tiene sentido. Cuando las cosas que Dios hace Cuando no Dios- tienen sentido. Y a veces uno no se da cuenta. No se da cuenta. Sí, sí. Wow, qué grande, que después me regaña mi esposa. No, tu hijo. Entonces, después cuando uno cae como que en sí, te dice, wow, como Dios me libró. Y como Dios obra, porque de verdad yo no sentía nada, un poquito de dolor de pecho que me dio, pues me querían tirar para centro médico. Y yo, pero yo no quiero ir para allá, yo estoy bien. Yo quiero ir a mi trabajo, fue lo que yo les dije a ellos. Y como quiera me llevaron, ¿verdad? Para los chequeos de rutina, pues, verificar que no haya ninguna contusión ni nada. Y cuando yo llego allí, me encuentro con una mujer que estaba allí, yo estaba ya en la camilla con mi mamá. Y aquella mujer comienza a mirar para donde yo estaba. Y yo llamo a mami y le digo a mami, ven acá. Llama a aquella muchacha y dile que venga acá. Y cuando vino para donde mí, ya tú sabes, empezó Dios a darle palabra, a cubrir una necesidad que ella tenía. Aquella mujer comenzó a llorar. Después que aquella mujer comienza a llorar, oramos por ella. Le digo a mi mamá, dale un abrazo. Mami le da un abrazo. Cuando terminé todo eso, el doctor llegó y me dio de alta. Me llevó allí para darle una palabra a aquella mujer. Amén. Y Qué terrible. después de ahí, pues tú sabes, me hice famoso como por 2 semanas. Pero yo quiero testificar porque Dios hizo ese milagro de salvarlo, pero aparte de ese milagro, nosotros estábamos orando para que Dios nos proveyera otro vehículo porque él estaba solito y no teníamos vehículos, solamente estaba el de él. Y entonces, para hacer las cosas Dios más grande, porque le gusta hacer las cosas así en grande, pues él me dice, pues yo voy a hacer un préstamo para comprar otro vehículo para que te puedas mover con las nenas, para llevarla a la escuela. Y yo le digo, dame break. Porque yo estoy orando. Yo le estoy pidiendo al Señor que nos regale un carro. Y él me dice, como que, "Oh, está bien". Y yo, Sí, dame. increíble. Ya cuando eran las 8, ya tenía 8 meses, él me dice, Direlín, no aparece nada. Y yo le digo, dame break, que yo estoy orando. Y cuando él tuvo el accidente, yo le dije, Señor, yo estaba orando para que tú nos proveyeras un carro y el único que teníamos lo acaba de chocar. Pero en medio de todo eso no me decepcioné, Johnny. No me decepcioné del Señor. No. Lloré, pero yo le dije, bueno, Señor, tú sabes todas las cosas. Y yo le decía al Señor durante ese transcurso del embarazo, Señor, yo quiero que cuando
yo dé a luz, yo saqué a mi hija en el carro que tú me hayas regalado. Pero no fue así. No fue así. Justamente 2 semanas después, llegó alguien a nuestra casa y le dijo a mi esposo, toma, esto es tuyo. El Señor puso en mi corazón que te regalara este carro. Lo que Dios hace que no tiene sentido. Yes. No Luego es de- cuando uno quiere esconder dinero. Eso es como así. Eso. No, y esperar, porque pues a pesar de todo, yo lo dejé ahí, yo pues Señor, pues si no se dio, pues nada, me quedé tranquila. No le reclamé, no le peleé al Señor. Y justamente después de esas 2 semanas, como a los 2 meses, 3 meses, mi esposo se reúne, ¿verdad? En la Olsum, con ellos, en el diálogo y todo, y el Señor puso gracia sobre él y le dieron un dinero para el que él se pudiera comprar otro carro. Y ahí estaban los 2 vehículos que el Señor nos proveyó. Mira, tengo por aquí un comentario rapidito. Sonia Ortiz dice, Dios les bendiga a todos. Felicito grandemente a nuestros pastores y a sus ayudantes. Y Eric y Direli, que los quiero mucho, un montón. Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. Venga, También sí, los Un amamos. abrazo. Bendiga, bendiga. Llevamos 2 horas, pastor. Yes. Se ve el tiempo aquí, ¿verdad? Sí, sí. Está ese chat encendido ahí. Sigan, Sí. sigan, Así que- comenten. Mira, oraciones que Cogemos un necesiten, break, Vamos a peticiones. hacer una pausita, no se vaya, no se No, vaya. no vamos a parar el live. Vamos a dejar con musiquita ahí en lo Música ahí, que así por que lo va. menos media horita y Vaya, regresamos. friegue, ponga la tanda de lavadora allá, lavar allá, y jabón el cajo y le lava un lado a lo que venimos. Así que Amén. gracias a Eri y mamá Direli, amén, por estar aquí con Amén. nosotros. Son de grande bendición para nuestra vida, nuestro ministerio, para mi familia. Amén. Así que vamos por más. Que no Eric, una palabrita a la gente ahí que te está viendo ahí. Dale, dale. Nada, confíen siempre en el Señor, confíen siempre en el Señor, que Él todo lo puede. Como dijo ahorita, pues no hay nada imposible. Todo está al alcance de Él, de verdad, todo está al alcance de Él. Pongan todo en sus manos y van a ver los resultados. Recuerden siempre que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay nada. Y ahí donde único alcanzamos la salvación es en Él. Y Él está puesto, mira, para ustedes, para ayudarlos, para encaminarlos y para escucharlos en todo tiempo. En Él está la respuesta. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está todo. Amén. Así que Dios me lo bendiga, nos vemos. Ya me invito. Coming soon. Bueno. Broma y en serio, en esta hora hemos invitado a esta hermana Nanishka, de un testimonio poderoso, y le queremos dar a esta hermana Nanishka, que es una porción de la palabra, y a su testimonio, así que fluye. De repente te vamos a interrumpir, pero usted sigue, ¿ok? Amén, amén. Es un placer estar aquí esta tarde, ¿verdad? Felicito a mis pastores, al hermano Johnny, ¿verdad? Por esta hermosa bendición. Bueno, para los comentarios, Aleluya, ¿verdad? Y Yo los tengo aquí. y como decía mis pastores, ¿verdad? Primeramente que nada quiero respaldar, dar una palabra, ¿verdad? Del Señor en Filipenses 4, versículos 12 y 13 son mis favoritos, ¿verdad? Porque sé lo que es tener mucho y lo que es tener poco, ¿verdad? Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y esta palabra, ¿verdad?, ministra mucho mi vida porque desde pequeña, ¿verdad?, tuve una niñez bien fuerte donde, ¿verdad?, padecí de mucho amor, de cosas, ¿verdad?, monetarias, alimentos, sé lo que es, ¿verdad?, mendigar, ¿verdad?, amor, atención, respeto hacia las personas, ¿verdad?, pero a lo que tanto le pedía, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, ese amor, ese respeto, he visto, ¿verdad?, cómo Dios poco a poco en mi vida, ¿verdad?, ha cambiado, ha transformado mi vida, yo he permitido, ¿verdad?, que Él trabaje en diferentes necesidades, ¿verdad?, de mi vida, cuando, ¿verdad?, yo decía que no iba a hacer nada en la vida, que no iba a poder hacer nada, ¿verdad?, Dios obró de manera especial, ¿verdad?, en mi familia, obró en mí, en mi niñez, en mi adolescente, ¿verdad?, yo pude ver poco a poco, ¿verdad?, cómo Dios fue trabajando, ¿verdad?, en Nanishka, diferentes áreas de mi vida. amén. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Te recuerdas cómo fue tu niñez? Claro que sí. ¿Quién te criaron a ti? ¿Tu papá y tu mamá? No, a mí me crió mi abuela, ¿verdad? A la edad de los 2 años mi mamá me abandonó junto con mi hermano con 6 meses y desde ahí en adelante quien me crió fue mi abuela. Dicen que lo mejor que le puede pasar a uno que lo que es los abuelos, porque los abuelos consienten a uno, los padres no.
¿Y cómo fue? ¿Cómo te recuerdas tu abuela? ¿Se portó muy bien contigo? Sí, abuela se portó muy bien, ¿cómo te puedo decir? Mm, ya tú una niña bonita porque no fue mala, pero sí, ¿verdad? Hubo mucha necesidad. Sí, eso es así, pero mira, Romanos 8:28 dice algo bien poderoso que aunque uno no lo sabía en ese momento, es la realidad. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, los que conforman a su propósito son llamados. Amén. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. A mí, ¿cómo viniste a los caminos del Señor? Cuéntame, desde niña te llevaban a... Pero desde niña era católica, mi abuela era católica, y al principio, ¿verdad? Pues yo sentía que eso no iba por cumplir con abuela, pero llegó un momento, ¿verdad? Que cerca de casa de mi abuelita había una iglesia cristiana y yo siempre, ¿verdad? Pues tenía curiosidad de ir a la iglesia. Y yo lo que hacía era que me iba escapada como los domingos, ¿verdad? En ese tiempo salía la agua pública por todo el barrio y yo sin permiso me montaba la agua pública y me iba para la agua de la iglesia y me iba con... Entonces la abuela buscaba a la nieta, los nietos. Pues me iba, ¿verdad? Sin autorización de mi abuela para la iglesia, ¿verdad? Y desde ahí en adelante y Dios empezó a trabajar, ¿verdad? Porque yo decía, Señor, yo no siento amor, yo lo que sentía era odio, rencor, ¿verdad? En mi corazón. Yo no dejaba que nadie se apegara, ¿verdad? Se apegara a mí, sino que yo siempre tenía como que una distancia en todo el mundo. Era bien malcriada, mal hablar. Era como que la forma en como yo me protegía para que nadie me hiciera daño. Entonces ahí, ¿verdad? Pues Dios fue trabajando poco a poco, ¿verdad? En mi corazón, ¿verdad? Y en mi adolescencia tuve, ¿verdad? Mi primer encuentro con Dios. Estuve un tiempo en la iglesia, participé en cosas de, ¿verdad? De los juveniles y cosas así, y después volví y me aparté. Mire, ¿cuál era el anhelo de tu corazón desde jovencita, desde juvenil? Pues mira, yo siempre le decía al Señor que yo quería tener lo que yo nunca tuve cuando niña, y fue una familia. Y Dios te dio una familia hermosa. Amén. A ver, gran hombre de Dios, tremendo esposo, que era Amén, amén. humilde, trabajador, fajón, como decimos nosotros. Amén. Wow, qué maravilloso es, papito Dios, ¿verdad? Que aunque en la vida pasamos diferentes situaciones en la vida que muchas veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y algo que yo he podido aprender, que sabe que era el plan perfecto de Dios. Ya tú viniste con un formato, ya eso venía en tu paquete, el paquete de hermana Rosy, el paquete de hermana Sonia, en mi paquete. Que aunque a veces, ¿verdad? Como que nos sentimos, nos da nostalgia, nos da tribulación, decepción y tantas cosas que nos pueden pasar. Pero vemos el camino, como decía nuestro hermano Johnny ahorita, como que vemos que papá Dios va montando el rompecabezas. Yo usé esto en tu vida para montar esto. Yo usé esto otro en esta otra etapa de mi vida para hacer esto. Y cuando vienes a ver, tú ves el rompecabezas montado y digo, espérate, era necesario todo ahí, cada uno de esas. Yo siempre, hace como un par de semanas atrás, hablaba con mi esposo y le decía a mi esposo, ahora yo puedo comprender que lo que cuando yo chiquita le preguntaba al Señor el por qué yo tuve que pasar, ahora le digo, Señor, gracias el por qué yo pasé esto. Porque a lo mejor si no hubiera pasado por todo lo que pasé, yo no valorara a la familia que tengo como la valoro hoy. Eso es. Y veo algo que hermana Nanisca, desde que vino el Señor, mira, se ha conectado a las redes, tiene su programa. A ver, somos rescatados por Dios. ¿Cómo se puede conectar ahí? ¿Cómo? Pues por Facebook, ¿verdad? Los martes, desde las 9 en adelante, somos libertados por Dios. Amén. Eso lo cobro yo después, Santo Jesús. Ella tiene su río y siempre está conectadita, viendo palabras de bendición, de verdad que está haciendo de grande bendición. Y pregúntame, como joven, ¿tú descarriado? ¿Te gustaba janguear y eso? Pues sí, tuve, ¿verdad? Una juventud bien frustrante, porque, ¿verdad? A paso de que sí tuve mi primer encuentro con Dios, pero volví, ¿verdad? Me alejé del Señor y tuve muchos años lo que es estar en el negocio, alcohol, droga, malos caminos, pasé muchos procesos, ¿verdad? Bien fuertes, bien difíciles, y cuando sentí, ¿verdad? Que me encuentro, ¿verdad? Que me caso, tengo mis hijos, siempre lo oraba el Señor, porque siempre tuve ese temor en mi corazón, pero en ciencia había algo en mi corazón que yo siempre le decía, Señor, yo creo que algún día yo y mi casa te sirvamos a ti. Pero no llegaba ese momento, o sea, había algo en mí que no me dejaba llegar a la iglesia. Entonces, esa era mi oración. Yo decía, Señor, yo quiero que un día yo pueda ver a mi familia todos unidos sirviéndote. Y una vez yo fui a visitar la iglesia y esta muchacha va a ministrarme y me dice, porque tú y tu casa le van a servir al Señor y van a ser de testimonio a otras familias jóvenes de que Dios transforma. Y esa palabra se quedó ahí. Pasaron años y ya yo sentía en mi corazón que Dios me estaba llamando, porque era algo como que entre yo y Dios. Y yo le decía a mi esposo, yo necesito buscar una iglesia. Y en ese tiempo yo me había mudado hace como un año más o menos a esta área que no estoy viviendo ahora. Y yo buscaba iglesia y no aparecía ninguna iglesia.
Yo pasaba 10,000 veces por aquí, pero yo no veía la iglesia pentecostal de Morovis. Eso pasa, los jefes que te cargan y dicen, yo pasé tantos años y nunca vi la iglesia. Sí. Y cuando lo menos decía yo como que te estás ciego, literalmente. Entonces, pues recibo la invitación de la iglesia. Y ahí es donde, ¿verdad? Empieza a venir aquí. Y Dios pega a trabajar en mí. Pega, ¿verdad? A sacar todas esas heridas, todo ese rencor, todo ese odio. Y mientras iba trabajando en mí, a la misma vez trabajaba en mi esposo. Porque una parte, ¿verdad? Que mi esposo es apartado. Y cuando yo le decía para ir para la iglesia, él lo que me decía era que era ¿verdad? Que él no iba para la iglesia porque la iglesia eran hipócritas. Y yo decía, si yo me le acerco a él de un instante, yo sé que me va a decirme que no. Y yo lo que hacía, cada vez que pasa algo en algún culto, mira, pasó esto en el culto, pasó esto en el culto. Yo le hablaba lo que pasaba en el culto. Hasta que esa invitación, cuando yo le invité, y él aceptó la invitación. Y ahí pues, Dios empezó a trabajar en Yo nosotros. recuerdo ese primer día que vino a tener el culto en el estacionamiento. Era una t-shirt verde con un lego o algo así. Y llegué y yo saludé a la Nica y me mira así. Sí. Y José le metí un abrazo y me mira así. Ay, Dios. Sí. Pero Dios está todo bien bonito con él. Pronto va a estar con nosotros por aquí. Sí, para allá un hombre muy humilde, un hombre de Dios, quien amo, que respeto, se convirtió en uno de mis hijitos aquí, de verdad, de esa gente especial del Señor, y qué bueno tenerte aquí, ¿verdad? De ver lo que puede hacer Papito Dios. Amén. Uno que se pare en la brecha, a aclamar. Nosotros hablábamos acerca de Limari, ¿verdad? Es un testimonio de, se paró en la brecha y estaba tu familia, ¿verdad? Retenida y comenzó a clamar. Y yo le hice promesa, yo le hacía promesa en el altar. Esa es la importancia, yo siempre digo, de venir al altar, de pasar al altar las veces que sea. Cada vez que tú pasas al altar, algo nuevo Dios hace. Amén. Cada vez que se predica la palabra, son herramientas poderosas que Dios nos da. Y cuando uno entiende eso y tú pasas al altar, Dios hace algo. Amén. Dios hace Así algo. mismo. Después que antes, ¿verdad? De que él empezara a la iglesia, de que él viniera por primera vez, yo me acuerdo que yo me paré un domingo al altar y yo me acuerdo que usted fue el que me ministró y usted me decía, alza su mano como si fuera a recibir algo en su corazón. Y cuando tú llegas a tu casa, él lo va a hacer. Y yo llegué a mi casa, le di el abrazo a mi esposa y le dije, porque Dios me dijo que él lo va a hacer. Y sinceramente, ¿verdad? Lo que Dios, como decía, Dios obra de manera sobrenatural, Él sabe cómo hacerlo. Y Él me repitió esa palabra 3 veces en el altar. Y no pasaron bien ni 3 meses bien cuando Él ya había aceptado al Señor. Qué poderoso es el Señor. Amén. Qué lindo, Nanica, ¿verdad? Nos has comentado sobre, ¿verdad? Pues que te criaste con tu abuela, que tu papá, ¿verdad? Pues te abandonaron, por decirlo así. Hoy día, ¿cómo es tu relación con tus papás? Pues mira, no te puedo decir, yo tuve mi primer encuentro con Dios, pero yo no había soltado esa área de mi vida, ¿verdad? Hacia mis papás. Y no fue hasta que ahora yo pude tener, ¿verdad? Ese encuentro genuino con Dios directamente, que yo dejé que Él trabajara en todas las áreas de mi vida, porque sí trabajó, pero no en todas. Yo no le permitía en ese acceso. Y ahora mismo, ahora en este tiempo, sí. Y lo primero que Dios trabajó cuando yo llegué ahora fue eso. Yo me acuerdo que en los primeros cultos de la iglesia me ministraba mucho como que, ¿sabes? Ve donde tu papá y pídeles perdón. Y en un primer instante yo decía, pero ¿por qué tengo que pedirle perdón si yo no le he hecho nada a ellos? Pero sí guardaba rencor en mi corazón. Y yo fui donde mi mamá y le pedí perdón, y fui donde mi papá y le pedí perdón. Y yo sentí como algo se rompió en mí. Y ahora mismo yo puedo hablar con ellos normal, le pido bendición, compartimos, hablamos. Pero eso sí, no hay por lo menos con mi mamá, no está ese lazo como de mamá e hija, porque no lo hubo. Sí hablamos como amigas, familiar, pero ese lazo entre, yo te puedo decirte, esa confianza de madre e hija no la hay. Con mi papá fue un poco más diferente, porque aunque él no me crió específicamente, pero sí estuvo en áreas de mi vida, de mi niñez. Poderoso el Señor, ¿verdad? Qué lindo Señor, ¿verdad? Algo que tú dijiste que me llama la atención, de verdad. Yo no le permitía a Dios que se metiera ahí. Es que Él es un caballero. Mientras tú hablabas ahora mismo de eso del proceso, antes de un año específicamente, casi un año antes de yo llegar aquí como tal a la iglesia, yo pasé un proceso bien difícil en mi vida donde Dios me estaba llamando, pero yo no hacía caso, ¿verdad? Porque sí, me gustaba el mundo, me gustaba el jangueo, la bebelata, el revolú. Entonces, yo me acuerdo que esos días yo estaba viendo una visita, ¿verdad? Una iglesia de campaña, y yo me crié con mi hermano como tal de sangre y un primo que es, ¿verdad? Mi primo por parte de mi tío, pero siempre nos criamos nosotros 3 juntos, siempre. Y mi hermano como tal de sangre, pues, ¿verdad? No anda en caminos que digamos buenos. Entonces yo no soy persona de como que yo me casé y me separé con mi familia. Yo iba como que en fechas específicas de festividad y ya.
Y esa semana, ese primo siempre estuvo diciéndome, Nanisca, baja para casa abuela, vamos a compartir, cosas así. Pero yo estaba empezando a visitar una iglesia. Y yo me acuerdo que mi hermano había pasado un suceso en casa de mi abuela, un suceso con unas motoras que estaban robadas y qué sé yo. Y ese día, ¿verdad? Un suceso en casa de mi abuela, nosotros bajamos, hablamos, compartimos, y mi primo me dice, algunas veces yo siento que me van a matar. Yo digo, uy, pero ¿por qué tú dices eso? Y él me dice, no, porque es que yo me siento que me van a matar. Pero que algunas veces pues nos quedamos normal así, y pegamos a hablar con abuela, aconsejando a mi abuelita, porque él decía, porque mi abuela es bien alta de todo, lo más apegada es a mi hermano, porque es el más pequeño. Y no le decían, abuela, tú tienes que estar preparada, si no te lo meten preso, te pase, ¿verdad? Le pase algo, te lo maten, porque el camino que está no es el correcto. Entonces, la cuestión es que estuvimos esa semana completa todos juntos compartiendo. Pero mientras eso, Dios seguía ministrando. O sea, yo sentía bien duro como que vuelve a la iglesia. Pero yo visitaba, pero era como que visitaba, pero todo se quedaba ahí, no daba el paso. Y el sábado, ¿verdad? Había una corrida de motora y todas esas cosas. Y nos encontramos en esa corrida para compartir. Pero no nos encontramos porque un primo Brian había tenido un accidente y pues nos tuvimos que ir. Ese domingo, había una campaña de día temprano en la iglesia, ¿verdad? Yo llego a la campaña, todo algo normal, y mi esposo, al ratito que yo baja con los nenes, y él va donde mí y me dice, Nanisca, yo te tengo que decir algo, pero tú tienes que ser bien fuerte. Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Yo jamás pensé en mi hermano, o pensé en mi abuela, porque mi abuela es viejita, pero yo dije, pues, le pasó algo a mi viejito o a mi hermano. Y cuando él me dice, es que hubo un tiroteo, y te mataron a Gandhi, que es mi primo. Y yo, ¿verdad? Para mí eso fue, yo me volví loca, yo no reaccionaba. Yo llego al lugar, lo mataron en el mismo parque, del mismo barrio donde siempre nos criamos. Y después que pasa todo el suceso de que lo matan, volvió esa rebeldía otra vez a mí. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué tú permitiste que me mataran a él? Si él era un hombre hecho y derecho, que trabajaba, que no bregaba en la calle. Y como que todo, me volví, como que me aparté otra vez y me eché para atrás. Y después de 2 meses, venía un predicador a la iglesia y yo llego. Y cuando él llega, él va a ministrarme a mí y me dice, porque el dolor que hay en tu corazón tiene nombre. Porque si no lo hubieran matado a él, a quien iba a matar era a ti, porque el enemigo iba con un bolso detrás de... Yo veo al enemigo detrás de ti con un bolso, porque a quien él quería era a ti. Wow. Y cuando yo le doy tiempo atrás, ese mismo día que hubo ese suceso donde mi hermano como tal iba a guardar esa moto robada, era mi casa. Wow. Y él no pudo llegar porque lo estaban persiguiendo. Y a la casa que se metió fue a casa de mi abuelo. Entonces, ese primo, él pega a interceder para que no se metieran a casa abuela porque la casa de mi abuela se respetaba. Él dice, si usted quiere hacer algo a él, pues eso es usted allá en la calle. Pero la casa de mi abuela se respetaba. Y ahí yo pude entender porque si él hubiera llegado a mi casa, mi esposo no se iba a permitírselo. Yo no iba a permitir que entraran así porque sí. Y yo pude ver que, como tú dices, muchas veces Dios nos llama con anestesia o sin anestesia. Yo tuve que pasar ese proceso fuerte de perder a una persona que yo amaba, ¿verdad? Por malas decisiones. Wow. Que no era culpa mía ni de él, pero que el enemigo se mete por donde él quiera, ¿verdad? Él tiene tranquilidad y paciencia para bregar y meterse por donde él quiera para querer destruir y hacer cosas que, ¿verdad? No son agradables para nuestras vidas. Amén, amén, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que en la vida experimentamos tantos sucesos que a veces, ¿verdad? Nos acercan más a Dios. ¿Qué te hizo a ti acercarte, o sea, decir, este es el tiempo? Pues cuando pasé el proceso de mi hermano, que yo ahí puedo entender el por qué pasó todo, porque al principio, ¿verdad? Me sentía culpable y hubo un tiempo que me quedé retenida en mi casa, no salía, le cogí miedo a la calle, pero después como que se me fue a volver a ir el miedo y vuelvo otra vez a los negocios, a janguear, a salir. Y una vez que estoy con mi esposo y salimos a un negocio a janguear y cuando que vamos para nuestra casa, era una carretera de contra los carriles. Y vemos que el carril está parado, los 2 carriles. Y le digo, uy, ¿qué pasó aquí? Parece que hubo un accidente o algo. Y cuando vamos más acercando, había una pelea entre parejas. Y estaba esta muchacha arrodillada recogiendo cosas en la carretera. Y de momento su pareja se monta en el carro y él prende el carro y frente de la misma cara a mí de Brian. Nosotros estamos aquí y el otro carro aquí.
Y él automáticamente, él prendió el carro, aceleró completamente y él se llevó a esa mujer, él se la llevó enredada y la voló enfrente a la misma cara de nosotros. Oh my God. Yo caí en un estado de shock que decía, Brian, ¿pero qué es esto? Sácame de aquí, yo me volví loca. Y cuando vamos de camino, yo decía, Señor, permíteme llegar a mi casa y ver a mis hijos, es lo que le pedí a Dios. Y cuando vamos llegando más arriba de casa, se le mete un perro a Brian y le mete un cantazo al pejo. Y yo como que eso, yo pasé ese proceso como que cuando ese hombre me metió un cantazo a esa mujer. Wow. Y cuando, por el perro nos paramos y siguió, ¿verdad? Vivo. Y cuando nos vamos en el expreso de aquí de Morovis, saben que aquí pasan muchos accidentes. Y cuando vamos llegando al expreso, llegando a mi casa, vino una guagua por encima del carro de Brian. Y si ese no te portó el paseo, yo no estuviera aquí contando lo que estoy, ¿verdad? Lo que viví. Y de ahí en adelante yo dije, Señor, yo no vuelvo más, no, o sea, hasta aquí llegó. O sea, yo pude experimentar, o sea, Dios me deja entender sin anestesia lo que verdaderamente da la calle. Entonces, así la calle no dejan así, amigos, que en esta hora soltamos a que busque de Papito Dios. ¿Cómo te sientes hoy? Yo me siento contenta, alegre, gozosa, que he pasado pruebas, que he pasado momentos difíciles, pero ahí ha estado Dios fortaleciéndome, que he pasado momentos de crisis, pero lo que he experimentado, ¿verdad? Que le digo, Dios, gracias, porque muchas veces hemos pasado momentos fuertes, pero siempre está esa paz en mi corazón, ¿verdad? Porque yo sé que Dios está ahí con nosotros y hemos visto, amado de Dios, que en cada momento que hemos pasado, Él ha puesto bandera, como que aquí estoy yo. Bueno, queremos escuchar a tu hermana Rosín. En esta hora Dios ha sido bueno, ¿verdad? Que Dios ha sido bueno. Amén, amén. Dios ha sido tremendo con Rosín, nosotros. cuéntame algo. ¿Cómo fue tu niñez? Pues yo vengo de un hogar, ¿verdad? Disfuncional, bastante disfuncional, donde pues pasamos muchas transiciones fuertes en nuestra niñez, mucha escasez, mucho maltrato, muchos golpes emocionales. Vivimos, ¿verdad? En las primeras etapas, hasta los 9 años, vivimos mamá y papá junto a mis hermanos, pero más adelante solamente quedó mamá con mis 2 hermanos y ha sido, ¿verdad? Fue unos momentos muy difíciles, muy difíciles. Ahora que soy adulta, pues uno entiende muchas cosas que tuvo que enfrentar mamá, pero a pesar de todas esas cosas, mi papá en un momento dado le sirvió al Señor y mi mamá, pues ella venía de la costumbre de practicar santería y acepta al Señor también. Mi mamá tuvo unas experiencias sobrenaturales con el Señor. Había al principio todo peaches and cream, como decimos, nuestra familia estaba en los caminos del Señor, pero cuando uno se descuida y pone en prioridades otras cosas, pues lamentablemente mi papá se apartó, mi mamá siguió perseverando, pero más adelante también se apartó y siguió en sus prácticas, ¿verdad? Buscando llenar un vacío, echar para adelante una familia, unos hijos, gloria al nombre del Señor. Y a consecuencia de esa lucha y esa carga que tenía, pues lamentablemente pues tomaba muchas decisiones que afectaban mi crianza como niña, donde escaseé de muchas cosas, donde me faltó muchas cosas y entre esas pues fue el amor, fue la empatía, fue el cuidado. Pero Dios siempre tuvo misericordia y yo decía, algún día yo voy a ser feliz. Y aunque en el momento, ¿verdad? Uno como niña no entiende muchas cosas, pasó el tiempo, me crié bien rebelde, súper rebelde, a nivel de que el que se metiera conmigo yo le hacía frente. Yo era guapetona. Y siempre había mucho rencor en mi corazón. Tenía odio en mi corazón con mi mamá, con mi papá. Y intenté muchas veces hasta de privarme la vida porque estaba hastiada. Estaba hastiada de lo que estaba viviendo, de la injusticia que en ese momento como juvenil pues no entendía el por qué estaba pasando esas cosas. Pero a medida que fue pasando el tiempo, pues ese odio siguió creciendo. Y a tal nivel de verdad que yo trataba de siempre poner una pared para que nadie me lastimara, nadie me hiciera daño, nadie se acercara a mí. Yo siempre era de las que estaba sola, de las que no era nunca la famosa de la escuela, ni tampoco era de las que tenía el club de amigas. Siempre yo estaba sola, porque era tanto lo que yo te cargaba en mi corazón que no permitía que nadie me lastimara más. Pero pasó el tiempo y Dios es bueno y en su misericordia, y aunque yo al principio pues también iba a la iglesia con mi mamá y con mi papá,
Y luego cuando ellos se apartan, pues yo tenía una tía que muchos a lo mejor la conocen, Nereida y Gamaliel, ¿verdad? Ya partieron con el Señor. Ellos siempre se preocupaban por llevar a la niñez a la escuela bíblica de su casa, donde recogían todos esos niños del barrio y le daban escuela bíblica, y Johnny es producto De de ahí eso. vengo yo. Yo también. De la misma persona que ella está diciendo, vengo yo. Oh my God. Y ahí veníamos, nos llevaban todos los sábados a pie. Nos llevaba ese grupito, esa filita india, como yo digo, de todos los niños del barrio, y allá en su casita nos daba la escuela bíblica. Y éramos locos que llegaran los sábados porque había las escarchas, los dibujos, como yo no sé si el pastor se acuerda, que todo lo hacíamos y le echábamos muchas escarchas de color, y eso para nosotros era algo divertido. Aparte que, ¿verdad? Escuchábamos la palabra del Señor. Y cuando ya yo estaba en los juveniles, pues yo empecé a visitar la iglesia donde mi mamá y mi papá iban, pero vivían ambivalente. En la iglesia era una cosa y afuera era otra cosa. Doble vida. Doble vida. Afuera en la escuela, donde quiera, yo era la jaquetona, la volátil, pero en la iglesia era la que adoraba y la que glorificaba al Señor. Y como dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Y me acuerdo que en una ocasión, antes acostumbraban que cuando los jóvenes o juveniles se convertían, lo primero que hacían era que los llevaban al altar para que oraran por el bautismo del Espíritu Santo. Eso era fielmente. Y me acuerdo que yo pasé, pero recibí una reprensión de parte del Señor, porque con Dios no se puede jugar. Y le cogí tanto miedo a esa reprensión que me aparté y me puse más rebelde. No provocó miedo de quedarme, sino que me aparté. Y seguí creciendo así con esa rebeldía, y me acuerdo que al pasar el tiempo, pues, ya cuando tenía los 18 años, pues conocí a mi amado. Príncipe azul. Mi príncipe. Conocí a mi amado, gloria al nombre del Señor, un hombre excepcional. Yo le doy la gloria y la honra al Señor por mi esposo. Y lo contrario. No, un hombre muy humilde. Y aunque él era apartado y yo también, pero siempre es un hombre de valores, un hombre muy humilde, muy pro familia. Y al principio cuando nos casamos había un roce y un choque porque yo era temperamental y él era pasivo. Pero Dios, ¿verdad? Después de mucho tiempo, pues yo, cuando llegó, me acuerdo que estaba lo de la guerra del desierto para el 92. Yo decía siempre en mi corazón, si Cristo viene, yo me quedo. Siempre tenía eso en mi mente y me daba miedo que llegara la noche, porque yo sabía que si Cristo venía, yo me quedaba, pero no quería admitir ni tampoco dar el paso. Gloria al nombre del Señor. Y recuerdo un día que mi suegra me invitó a la iglesia y ese día no hicieron llamado. Ese día nadie, ni el pastor hizo el llamado donde estábamos, ¿verdad? En ese momento no hicieron el llamado. Era un culto común de oración, y los cultos de oración por lo general no hay mucha gente, pero había algo en mi corazón que me quemaba. Y me acuerdo que se acabó el culto, despidieron el culto, y yo le digo a mi suegra, ¿no van a hacer el llamado? Y ella me dice, ¿por qué? Es que yo tengo que pasar. Y pasé y acepté al Señor, y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Gracias a Dios, estamos aquí perseverando al Señor, con altas, con bajas, pero amamos al Señor y amamos su obra. Hemos pasado transiciones, ¿verdad? Muy difíciles, pero Dios nos ha sostenido. Amén, aleluya, poderoso Señor. A lo que era del pastor, llegué para un Morovis y él estaba descarriadito. A lo que era el pastor, lo fui a visitar un par de veces, mira, con los cajitos clásicos. Y decía, mira qué cajito tengo, mira qué carrito tengo, mira este otro. Y en medio de los temblores que vinieron aquí en Puerto Rico, Eric Torres llegó aquí a dar un fruto. Amén. Ha sido el líder en esta casa, me sido de grande bendición para mi vida en nuestro ministerio. Y eso es lo que hace, papita. Sí. Rosín, ¿cuánto estuviste orando para que tu esposo llegara a la iglesia? Wow. Yo estuve, ¿verdad? Yo siempre, desde que me convertí, yo al principio que llegué a la iglesia de Barahona, porque yo pertenecía anteriormente a otra iglesia, yo siempre le pedí al Señor que mi esposo viniera conmigo a la iglesia. Y aunque él conocía del Señor, porque yo le hablaba y me decía, no me tienes que hablar porque yo sé de la Biblia, pero yo venía con mis dos nenas que estaban pequeñas, pero siempre yo sentía en mi corazón hacer una práctica, ¿verdad? A lo mejor no tiene lógica, pero como dice el pastor, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, pues yo cada vez que llegaba a la iglesia, yo me sentaba,
dejaba una silla vacía donde yo ponía la Biblia y al lado, después de esa silla, se sentaban mis 2 niñas pequeñas. Pasó el tiempo, mis niñas se casaron y se fueron y yo le dije, Señor, ahora no tengo las nenas. Y solamente queda al lado mío la silla con la Biblia. Pero yo siempre algo que practicaba era que cada vez que yo tomaba una parte al frente o hablaba o me daban una oportunidad, yo siempre declaraba, algún día yo veré a mi esposo entrar por esas puertas y juntos vamos a servir al Señor. Pasaron no 1 año, no 2 años, pasaron 19 años donde yo seguía proclamando que mi esposo iba a llegar a la casa del Señor. Y un día estábamos orando, me acuerdo que no había luz, pastor, ¿se acuerda? No había luz, estábamos para el tiempo de los temblores, estábamos todos en el altar orando y yo nunca acostumbro tener el celular en donde estoy orando y ese día tenía el celular y estaba vibrando y el pastor me dice, contesta. Me contesté y era mi esposa y me dice, está pendiente que voy por ahí. Una vez se le pide al Señor, ¿verdad? Por una petición. Y cuando Dios te contesta, tú dices, ¿es verdad o estoy soñando? Y recuerdo que cuando yo salgo al balcón del templo, mi esposo. Y él llegó y créame que todavía yo no lo podía creer. Pero esa petición Dios me la contestó 19 años después de haber clamado, Dios los trajo. Y él llegó al altar llorando. No lo presionamos, ¿verdad, pastor? ¿Se acuerda? Para nada. Y un domingo, sin que nadie le dijera nada, él pasó y aceptó al Señor. Eso lo hace el Señor. Así que si usted está orando al Señor por una petición, no importa que a lo mejor en el momento usted no vea la respuesta, Dios va a contestar. En su momento dado, Dios le va a contestar. Lo único que nos resta a nosotros es seguir persistente y esperando. Y dando testimonio. Hermana Rosy le va a testimonio de que es la gran mujer de Dios. Los que conocen a hermana Rosy es una apasionada por el servicio en la casa de Papá Dios. De verdad que yo le doy gracias a Dios. Es de grande bendición para mi vida, para mi ministerio, para mi familia. Hemos aparecido apasionada por el Señor. Cuando usted se encarga de trabajar pasión y creerle a Papito Dios, no importa el tiempo que pase. Yo escuché una vez un testimonio de esta señora que le estaba orando por su hijo y le estaba orando 25 años y un día se molestó con Dios. Le dijo, mira Dios, llevo 25 años orando por mi hijo, tú no haces nada, dejo de orar, ya no voy a orar más. Al otro día le dieron la noticia que su hijo había muerto. Que literalmente que le sucedió un accidente y fue a la presencia de Dios. Señor, ¿qué pasó? Mientras tú orabas, yo lo estaba protegiendo. Mientras tú orabas, yo estaba haciendo algo. El día que dejaste de orar, yo quité mi cobertura. Así que no dejes de orar, madre, esposa, no dejes de orar, ¿verdad? Hija, hijo, no dejes de orar. Porque siempre, ¿sabe que las oraciones no se pierden ni una, ninguna se pierde? Dice el libro de Apocalipsis que son recogidas en la presencia de Papito Dios. Aquí tenemos testimonio de hermana Nanisca, que creyó a Papito Dios y Dios lo hizo. De hermana Rosy, que Dios lo hizo. Amén. Y Dios lo hace. Simplemente hay que creer. Lo único problema es que Dios lo hace cuando él sabe que tiene que hacer. Amén. Así mismo es, pastor. Uno a veces, ¿verdad? Como le comenté ahorita, el corazón de uno se endurece por las situaciones que uno tiene que vivir, ¿verdad? O enfrentar. Y a veces uno dice, ¿por qué? Pero cuando tú le das la oportunidad al Señor que entre en tu vida verdaderamente, le permites a Dios que trabaje en esas áreas, que no es fácil esperar en el tiempo del Señor, porque durante todo ese tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no le vienen a uno a la mente? Sí. Señor, tú no me escuchas, Señor, tú no estás viendo que yo estoy sola, Señor, ¿cuántas cosas? Pero como le estaba diciendo, a veces uno tiene que, cuando uno le permite a Dios que te empiece a trabajar en nuestro corazón, todo lo que uno tiene en el corazón, odio, aquel odio, Dios lo transformó en amor por mi mamá, por mi papá, por mi familia. Quitó todo aquello. Y hoy yo puedo hablar de esa parte de mi testimonio sin dolor. Okay. Antes yo hablaba y me daba mucha rabia todo lo que tuve que vivir, pero le doy gracias a Dios porque pude entender que era parte de mi proceso. Aleluya. Era parte de mi crecimiento. Gracias al Señor porque Dios tenía cosas, ¿verdad?, mejores para nosotros. Y aunque hemos tenido que vivir otras cosas, otras transiciones, pero todo Dios obra por senderos misteriosos. Y como decía el pastor de ese testimonio, yo siempre, ¿verdad?, desde que yo me convertí al Señor, verdaderamente, porque hay gente que dice, yo me convertí, pero seguimos en las mismas. Pero cuando tú verdaderamente le quieres servir al Señor de todo corazón, hacer su voluntad,
tú te paras en la brecha por tu familia, tú te paras en la brecha por los tuyos. Y yo decidí pararme en la brecha por los míos y clamar por mi familia y declarar que mi familia le iba a servir al Señor. Y aunque yo no veía la respuesta, no veía los resultados en el momento, hoy puedo ser testigo, ¿verdad?, de cómo Dios estaba obrando y siguió obrando y ha seguido obrando en mi familia. Hoy puedo decir que tengo unos hermanos que le sirven al Señor. Hoy puedo decir que mi mamá pudo aceptar al Señor, ¿verdad? Que no fue de la mejor forma, como uno dice, porque pues mi mamá falleció hace 2 meses en un accidente. No fue en el accidente del carro, sino en el hospital. Como pasajera, sí. Sí, ella actuaba en la parte posterior de pasajera. Para los médicos, para todo el mundo, mi mamá estaba bien, no tenía ninguna contusión, no tenía nada, solamente una herida en el cuello, producto del accidente que el carro había sido impactado de frente. Y mi mamá estaba lúcida, alerta, en todas sus presiones y salud normal. Llega al hospital, mi mamá está alerta, quejándose, sí, de un dolor que tenía constantemente. Mi mamá no la atienden. Luego mi mamá a las 12:43 de la madrugada, el accidente fue a las 9:20, 12:43 de la madrugada, va el médico a verla y le dice, tengo que hacerle un montón de estudios, los cuales nunca se los realizaron. Y a las 1 de la madrugada, mi mamá empieza a deteriorar su salud y yo soy la que estoy con ella. Yo siempre le oraba al Señor, desde siempre le digo, Señor, aunque sea con el último soplo de aliento, que mi familia te pueda reconocer como su Salvador. Y esa era mi oración siempre. Y me acuerdo que esa madrugada yo estoy con mi mamá precisamente y le digo, mami, tranquila, ya mismo vienen a ayudarte, pero pasó el tiempo y no llegó nadie a ayudarla. Y en un momento dado mi mamá empezó a cambiar físicamente con el dolor. Físicamente cambió y siento una voz en mi corazón que me dice, va a morir. Y no lo podía entender, pero yo no me podía correr el chance de que mi mamá se perdiera. Y recuerdo que tomé la mano de mi mamá y le dije, mami, porque mi mamá no le servía al Señor, le servía a otra religión. Y le tomé la mano a mi mamá y le dije, mami, tú no te puedes ir sin salvación. Tú tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Y ella me asentó con su cabeza y hizo una oración sencilla. A veces creemos que tenemos que hacer una oración elaborada, es sencilla de corazón. Hizo una oración sencilla y mi mamá murió. Y yo le doy gracias al Señor, y aunque es agridulce, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque ella pudo reconocer. Y justamente 2 minutos antes de ella partir, mami aceptó al Señor. Y aunque ha sido la transición muy dura, muy difícil, Dios me había hecho una promesa a mí de que iba a restaurar y salvar mi familia. Y a veces nosotros decimos, Señor, yo quiero que tú salves mi familia de esta forma o va a venir de esta forma, porque yo siempre declaraba que mi mamá iba a entrar por las puertas del templo para que estar conmigo adorando al Señor. Pero no fue así. No fue así. Dios tenía otros planes. Más adelante yo escucho testimonios de personas que estaban con ella todo el tiempo. Mi mamá muere jueves y viernes mi mamá iba a salir con sus amigas a comprar ropa para que Rosín la fuera a buscar domingo para venir a la iglesia. Yo nunca vi a mi mamá entrar por las puertas del templo, pero ella no tuvo que ir al templo a buscar de Dios. Dios la vino a buscar a ella. Y aunque uno llora humanamente porque es nuestra madre, y aunque uno, ¿verdad? Hay cosas que uno dice, Señor, pero Dios tenía todo bajo control. Mi mamá hacía 1 mes que ya Dios estaba tratando con ella. Y me recuerdo como ahora que yo tengo un segmento, ¿verdad?, que hago por Facebook. Y mi mamá todos los jueves, ella reunía a sus amigas de la égida. Por esa noche me impactó un poco la égida. Se reunía con sus amigas de la égida, se cerraba en el apartamento a escuchar el mensaje que su hija daba. Yo nunca lo supe hasta después que ella fallece. Por eso a veces uno dice, Señor, estamos clamando por nuestros hijos, por nuestra familia. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Él lo sabe, pero Él es fiel. Y no porque uno sea la nena linda del Señor, sino porque Dios es fiel a lo que promete. Amén. Mira, Rosín, Dios te dio la oportunidad, ¿verdad?, de presentarle el plan de salvación a tu mamá. Pero como sabemos, ¿verdad?, según lo que dijeron los médicos, lo que se dijo forense, Amén. ¿Tú entiendes que Dios tenía un propósito de salvación en ese momento? O sea, que Dios lo que hizo
Porque Dios rompió esquemas, Ujú. porque la ciencia dice una cosa, Ujú. el médico dice otra, Ujú. pero la realidad fue otra. Amén, así mismo fue. Mi mamá, el accidente fue a las 9:20 de la noche. Justamente yo terminando de hacer mi Facebook Live, yo recibo la llamada de mi mamá gritando de que estaba pillada, de que le había tenido un accidente. Pues imagínese, uno, ¿dónde está? Pero no, ella nunca dijo. Cuando mi esposo es el que logra divisar y escuchar a lo lejos que dicen un negocio de comida rápida en la 137 y nos tiramos. Cuando yo voy por Torrecilla, ¿verdad? Uno de los barrios de aquí de Morovis, yo recibo otra segunda llamada de una mujer que me dice, ¿tú eres la hija de Rosa? Yo le digo, sí. Me dice, tranquila porque todo está bajo control. Y yo le digo, ok, y me dice, ¿por dónde viene? Le explico. Me dice, tranquila, todo está bajo control. Esa llamada nunca fue realizada del teléfono de mi mamá, más fue la llamada que yo recibí. Yo le dije, ¿quién me llamó? Porque fue una mujer. Solamente me dijo, todo está bajo control. Nunca aparece registrada una segunda llamada del teléfono de mi mamá. Mi mamá nunca se salió del carro porque mi mamá la sacaron, mi hermano se la echó al hombro para sacarla a la camilla. La transportan al hospital. Mi mamá siempre estuvo gritando de dolor. Está allí. Ella muere a la 1:46 de la madrugada. Cuando me llaman, que la van a velar, me llaman de forense para corroborar unos datos porque no podían entender por lo que yo le había declarado el día del fallecimiento de mi mamá. Y me preguntan, ¿su mamá estuvo lúcida? ¿Su mamá perdió el conocimiento en algún momento? Y yo digo, no, mi mamá estuvo lúcida hasta la 1:44 de la madrugada. Porque incluso ya hizo profesión de fe, así mismo lo digo. Me dice, ¿estás segura? Y vuelvo y me pregunta, ¿estás segura? Y yo digo, sí, mi mamá estaba lúcida. Me dice, es que es imposible. La persona que yo le acabo de hacer la autopsia, ella sufrió una contusión fulminante en la parte del cerebro. Partió cervicales, lumbares, partió 6 costillas, perforó pulmón, su esternón, su clavícula estaban pulverizadas, su cadera estaba partida, su rodilla partida. O sea, la persona que yo tengo aquí murió en el instante del accidente. Yo le digo, es imposible, porque mi mamá estuvo hablando hasta el último y dice que es imposible, porque ella recibió una contusión tan y tan fuerte que esta persona que yo tengo aquí murió en el momento. Y si hubiera vivido, hubiera estado en coma y duraba minutos. Así que para ella era imposible, pero el Dios que yo le sirvo, para él nada es imposible. Y hoy yo pude entender, incluso el día del accidente, el momento del accidente, se tiraron fotos y habían imágenes y todo. Era algo que Dios hace como Él quiere y rompe, como usted dijo, pastora, aún la naturaleza, los esquemas para cumplir su palabra, porque Él es fiel. Para la ciencia, mami murió a las 9:20, pero para Dios tenía un trato con ella especial. Mi mamá tuvo siempre experiencias sobrenaturales con el Señor. Y siempre yo le decía a mi mamá, mami, tú no tienes excusa porque Dios trató directamente contigo. Y yo siempre relajando le decía, mami, la cherry de tu son sería que tú le entregaras tu vida al Señor. Y ese día mi mamá empezó a reírse. Pero ¿saben lo irónico de todas las cosas? Que aún la gente que no le sirve al Señor tuvieron que reconocer que Dios, solamente fue Dios el que hizo algo, ese milagro, porque para la ciencia era imposible, pero para Dios nada es imposible. Y mi mamá pudo dar el paso de fe, o sea que Dios hace como Él quiere. Amén. Lo que Dios hace, que no tiene sentido. Exactamente, ese libro yo lo he Para leído. Para uno no tiene sentido. Ujú, sí. Nosotros hemos leído ese libro que es poderoso y yo lo leí como 3 veces ese libro, que incluso hasta el pastor le pedí que me lo prestara. Y uno lo lee y uno ve como que es una historia, es un libro. No es hasta que tú tienes la vivencia que cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Para la ciencia, para nosotros no tenía sentido porque nosotros la vimos bien, pero la ciencia dijo no, ella murió en el acto, pero yo sé que ella estuvo hasta la 1:46, donde fue el momento de su fallecimiento. Dios hace cosas extraordinarias cuando se trata de salvar una vida.
Yo me acuerdo cuando Dios me hablaba, voy a restaurar y salvar tu familia. Todo el tiempo me hablaba lo mismo, voy a restaurar y salvar tu familia. Era cuando yo veía todo lo contrario. Exactamente. Mi mamá estaba más terca, no permitía que nadie le hablara del evangelio. Tú hablar del evangelio a mi mamá era como, wow, ella no te lo permitía automáticamente. Y de momento tú ver que esas oraciones que Dios, ¿verdad? Que tú hiciste a Dios, sí estaban ocurriendo efectos, sí estaban provocando algo en ella. Tú dices, verdaderamente no perdí el tiempo. Pero siempre la gente decía, tu mamá, imposible, porque mi mamá era de las que predicaba, ¿verdad? En su religión y era bien devota en esa religión y no permitía. Y yo decía, pero yo algún día voy a ver a mi mamá entrar por su puerta. No entró por las puertas, ¿verdad? Acá literalmente de un templo, pero Dios vino a su encuentro. Amén. Y eso es lo importante, que nosotros recordemos que cuando Dios da una palabra, no importa las circunstancias que, ¿verdad? Que estemos viviendo, no importa a lo mejor el panorama que estemos enfrentando, Él va a cumplir. Como lo hizo con mi mamá, no había lógica, no hay lógica en nada, pero Dios cumplió esa palabra que Él dio. Y así que pero tenemos que estar enfocados, enfocados de que ¿cómo lo va a hacer Dios? No nos toca a nosotros preguntarle, sino obedecerlo. Amén.